Eh, Continuando, para empezar vamos a hablar sobre el sitio del suceso y la interpretación previa de la escena del crimen. El sitio del suceso, como lo podemos ver acá en las láminas, tiene muchas definiciones, pero nosotros la podemos resumir como que es la porción de espacio donde se materializó el acto. Es donde podemos encontrar las evidencias físicas relacionadas con un hecho delictivo, el cual este sería el hecho criminal. Ahora, el sitio de suceso este se relaciona con la materialidad del delito, con la ubicación espacial del hecho y los lugares relacionados con el mismo. Hay que recordar que todo sitio del suceso es potencialmente la escena de un crimen. ¿Cuál es la importancia de este sitio del suceso? Este no permite la reconstrucción del hecho, siendo la fuente principal y primera de la evidencia física. Su análisis oportuno puede indicar la cronología del suceso y su análisis y tratamiento adecuado puede indicar el autor del hecho. Ahora, el sitio del suceso y el tetraedro de la criminalística. Tenemos que recordar que el sitio del suceso forma parte de los 4 aspectos fundamentales de la criminalística, los cuales conforman el tetraedro. El mismo está constituido por el sitio del suceso, el autor o partícipe del hecho, que es el victimario, la víctima y los medios o instrumentos de comisión. Los sitios del suceso, como ya lo hemos venido hablando, es la porción de espacio donde se materializó el acto, el autor o partícipe del hecho, que en este caso es el victimario, es la persona directamente perpetradora del hecho y todas aquellas personas que participen junto con él como elementos necesarios. La víctima es la persona directamente afectada por los hechos ocurridos, y esto lo podemos encontrar en el artículo del Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 121, el numeral 1. Y los medios o instrumentos de comisión, que no son más que los elementos materiales que pueden ser considerados como un arma. Cabe destacar que el arma no solamente puede ser de fuego o armas blancas, puede ser cualquier tipo de objeto que se puede utilizar y sea considerado como un arma. Dentro de los tipos, las clases del sitio de suceso, tenemos 2 clasificaciones. La primera, la clasificación tradicional, y en segundo lugar, la clasificación complementaria. Dentro de la clasificación tradicional tenemos los sitios del suceso abiertos, que es un lugar que no posee límites precisos. Está en contacto con el medio ambiente que lo rodea, como por ejemplo una vía pública, una carretera u otros. También tenemos el sitio del suceso cerrado, que es todo lo contrario, que está constituido por recintos cubiertos y limitados por muros que lo obligan a entrar y salir por determinados lugares, como una puerta o ventana. Es decir, que tiene sus límites demarcados. Existe una interposición entre el medio ambiente y el lugar del hecho, como por ejemplo una casa, una habitación, una oficina, un banco, un baño, entre muchos otros que podríamos mencionar. Ahora también tenemos la siguiente variante, que esta es la mixta, que conlleva todo lo que hemos hablado anteriormente, porque puede ser abierto, pues tiene características del sitio del suceso abierto, pero también tiene del sitio del suceso cerrado. Se puede acceder por varias vías, se pueden acceder al sitio por varias vías, como por ejemplo cuando un cadáver se encuentra en el patio de una casa, que esta casa está delimitada por cercas, muros, pero el cadáver puede verse afectado por el libre ingreso de una lluvia, del sol, de animales, está en contacto con el medio ambiente. Ahora en la siguiente clasificación, en el sitio del suceso complementario, tenemos el sitio de liberación, que es creado con posterioridad al hecho principal, con la intención de lograr una impunidad de ocultar el crimen. Puede confundirse con el sitio del suceso fácilmente. El sitio de traslado, que es aquel que
donde se traslada la evidencia de un sitio a otro con el propósito de dificultar la investigación buscando la impunidad, como por ejemplo en el secuestro, que hay un sitio de inicio, un lugar de transferencia, que en este caso puede ser un automóvil fácilmente, y un sitio de cautiverio, y a todo se le da el tratamiento del sitio del suceso. Cabe destacar que hay otros lugares importantes para la criminalística, como el lugar del hallazgo y el lugar del enlace. Ahora pasando a otro tema o evolucionando en el sitio del suceso, tenemos la protección y la preservación del sitio del suceso, el cual el objeto de esta es no permitir el ingreso de personas extrañas que puedan alterar, mover o descubrir o destruir elementos físicos de prueba, como son los indicios, rastros o huellas o cualquier otro elemento que pueda servir para la investigación. Hay unas medidas, se pueden establecer ciertas medidas de protección para la preservación del sitio del suceso, como la cual es proteger el interior y el exterior del lugar del hecho, mediante el aislamiento de la escena, y después de esto verificar y registrar esto sin alterar la escena, la ubicación del lugar y las características, hora en que ocurrió, número de víctimas, heridos, muertos, causas del hecho. También tenemos que se puede hacer una breve descripción del hecho, como por ejemplo el tipo de arma, el vehículo utilizado, presencia de sospechosos u otros. Hay que avisar y coordinar la atención médica, precisar la situación de seguridad en el sector, necesidad de apoyo y riesgo para el equipo. También podemos desalojar a los curiosos y colocar un cordón de protección que impide el acceso. Se debe seleccionar las áreas por donde se ha de caminar, a fin de no borrar o contaminar o alterar los elementos materiales de prueba, para no mover ni tocar nada. No se puede permitir que se altere el lugar mientras no haya sido observado y fijado y acopiado los elementos físicos de prueba para la posterior reconstrucción del hecho. Para poder llevar esta investigación hay que tener un orden. Al tener conocimiento, puede ser de dos formas. Al tener conocimiento del fiscal del Ministerio Público que se ha cometido un hecho punible, da la orden de inicio de investigación, y esta debe ordenar las prácticas de diligencias necesarias. Esto lo podemos ver establecido en el artículo 265 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Pero cuando es la policía es quien conoce el hecho punible, las diligencias que son urgentes y necesarias ya han sido iniciadas, el proceso es más rápido, la cual se hace a la par con la notificación al fiscal del Ministerio Público, y esta la podemos encontrar en el artículo siguiente, en el 266 del Código Orgánico Procesal Penal. En este proceso criminalístico, los pasos específicos de la investigación criminal son los siguientes. Son 5, ¿verdad? Lo vamos enumerando como 1, la protección del sitio del suceso. La segunda sería la observación del sitio del suceso. La tercera, la fijación del sitio del suceso. La cuarta, la colección de la evidencia física. Y por último, el suministro de la evidencia física al laboratorio. Para el estudio de la escena se necesitan ciertas inspecciones, las cuales pueden ser una inspección técnica, la que es el estudio de la escena del delito, que no es más que la observación general de la situación por medio de fotografías o videos de todos los lugares de la escena, ya que aquí quedan grabados completamente. Y la inspección ocular o reconocimiento judicial, que es cuando la propia autoridad judicial quien lleva a cabo el estudio de la escena del delito es la que hace esta inspección o reconocimiento. Ahora pasando hacia lo que es la cadena de custodia,
no es más que el procedimiento de control que se aplica al indicio material relacionado con el delito, desde su localización por parte de una autoridad hasta que ha sido valorado por los órganos de administración de justicia y deja de ser útil al proceso. ¿Cuál es la finalidad de la cadena de custodia? Bueno, la finalidad es no viciar el manejo que se haga del indicio material relacionado con el delito, para evitar alteraciones, daños, sustituciones, contaminación, destrucción o cualquier acción que varíe su significado original. Dentro de las implicaciones de la cadena de custodia tenemos la extracción adecuada de la prueba, la preservación de las mismas, individualización, el transporte apropiado y la entrega controlada de las mismas. Cabe destacar que esto es muy importante, la cadena de custodia, porque esto garantiza el manejo idóneo de los elementos materiales de prueba desde su identificación en el lugar del hecho, pasando por los diferentes laboratorios hasta el envío del resultado pericial a la autoridad correspondiente. Dentro de la cadena de custodia existen cierto tipo de etapas, las cuales podemos resumir en la resolución y actos previos, el hallazgo y la custodia del escenario, la inspección preliminar y búsqueda de indicios, la fijación de las evidencias, la recolección de los indicios, el embalaje de la evidencia, el transporte y entrega de la evidencia, el análisis pericial y la devolución o destrucción de los indicios. Dentro de la interpretación previa de la escena del crimen, esta lo que hace es analizar la escena del crimen para la colección de medios de pruebas para estudiarlo. Los pasos para esta interpretación serían la delimitación y preservación del lugar del hecho, que esto sería establecer un perímetro. En segundo paso sería la realización de una inspección ocular por la autoridad judicial como tal, y el tercero sería nominar las distintas partes de la escena para poder dar comienzo a los levantamientos de indicios. ¿Quién debe ser? Ahora vemos que quién debe participar en el análisis de la escena del crimen. Entonces, con el objeto de no destruir, de no contaminar y de que todo se haga muy bien hecho. Los que pueden participar o los que deben son un perímetro planimétrico, un fotógrafo, un especialista en rastro, un perito balístico, un perito médico y también uno químico, del cual cada uno o estos deben llevar un registro detallado del trabajo que están realizando en una planilla que conste todo lo que están haciendo. Por último, ¿cuál es para terminar con la exposición sobre la vinculación de la víctima, victimario, el arma u objeto con el sitio del suceso? Esto está vinculado o esta vinculación alude al principio de intercambio de evidencias, el cual plantea la interrelación entre las víctimas, el autor, el sitio del suceso y los medios o instrumentos de comisión, que es el tetraedro de la criminalística. La víctima puede contener heridas, el autor también puede tener elementos materiales y vestigios materiales del delito. El sitio del suceso puede preservar evidencia física relacionadas con el hecho delictivo, que es el hecho criminal. Y por último, los medios o instrumentos de comisión siempre quedan elementos del arma de la perpetración. Entonces, eso sería todo por esta exposición. Espero esté explicado todo. Muchísimas gracias. Buenas noches.